Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. ¿Alguna vez has sentido que la vida avanza con un peso que no sabes cómo sostener o que las dificultades diarias nublan tu serenidad interior? La vida y obra de Séneca ofrecen un refugio para esas inquietudes. Un hombre que nació en la grandeza de Roma, se formó en la filosofía estoica, navegó por los turbulentos mares del poder imperial y terminó enfrentando la muerte con la calma de quien entiende la fugacidad del tiempo. En este relato conocerás su infancia en Hispania, sus años de formación en la capital del mundo antiguo, sus exilios, su papel como consejero del emperador Nerón, la profundidad de sus escritos y la fuerza de su ejemplo al final de su vida. Esta historia no es solo un viaje histórico, sino también una guía para hallar fortaleza, equilibrio y sabiduría en medio de las pruebas cotidianas. Quédate hasta el final y descubre cómo la voz de Séneca aún puede iluminar tus noches y tus pensamientos. Suscríbete a este canal y acompáñanos en este viaje de reflexión y conocimiento. Capítulo 1. Los orígenes de Séneca. Séneca, cuyo nombre completo fue Lucio Aneo Séneca, nació alrededor del año 4 a.C. en la ciudad de Córdoba, en la provincia romana de Hispania. Provenía de una familia acomodada, parte de la élite provincial que gozaba de reconocimiento y riqueza. Su padre, Marco Aneo Séneca, fue un destacado orador y escritor de retórica, lo que sin duda influenció el ambiente cultural en el que el joven creció. Desde pequeño estuvo rodeado de libros, debates y la disciplina propia de una familia romana culta. Córdoba, aunque lejana de Roma, era un importante centro de vida intelectual. La familia de Séneca pertenecía a un linaje que buscaba constantemente prosperar en la estructura social del imperio. Su padre, además de dedicarse a la retórica, dejó escritos que se conocieron como las controversias y las suasorias, que sirvieron como manuales de entrenamiento para futuros oradores. Esta herencia cultural marcó profundamente la niñez de Séneca. A través de estos modelos, el joven aprendió a valorar la disciplina mental, la claridad de las ideas y el arte de la persuasión. Desde temprano, el rigor intelectual fue parte esencial de su formación. Su madre, Helvia, fue una mujer de fuerte carácter y presencia, cuya influencia afectiva y moral acompañó a Séneca a lo largo de su vida. Aunque las fuentes sobre ella son menos abundantes, las cartas que Séneca escribió más tarde revelan su respeto y admiración hacia su madre. En ellas se aprecia un tono de ternura y gratitud, poco común en los textos de la época. Helvia representaba para Séneca un modelo de virtud y fortaleza, cualidades que la familia intentaba transmitir en medio de las exigencias del imperio. Su presencia fue clave en la etapa temprana del futuro filósofo. Séneca creció junto a sus dos hermanos, Galión y Mela, quienes también alcanzaron posiciones importantes en Roma. Galión, en particular, se convirtió en procónsul de Acaya y es recordado en textos del Nuevo Testamento por haber tenido contacto con el apóstol Pablo. Este ambiente familiar de ambición política y literaria creó un terreno fértil para el desarrollo de Séneca. Aunque cada hermano siguió un camino distinto, todos compartieron una educación sólida y el acceso a la vida pública romana. El entorno familiar reforzaba la idea de que el conocimiento y la influencia política iban de la mano. Durante su infancia, Séneca fue educado primero en Hispania, pero pronto su familia lo llevó a Roma para que continuara su formación. Roma era el epicentro del imperio, un lugar donde la retórica, la filosofía y la política se entrelazaban. Allí, el joven Séneca comenzó a adentrarse en el mundo que marcaría su destino. La mudanza representaba no solo un cambio geográfico, sino también un salto a un escenario en el que se decidiría el rumbo de su vida. Córdoba había sido el punto de partida, pero Roma sería el campo de pruebas de su intelecto y carácter. La situación política en la que nació Séneca estaba marcada por la consolidación del poder imperial bajo Augusto y posteriormente Tiberio.
Este contexto significaba que el joven crecería en un mundo donde la figura del emperador era central y donde la política estaba estrechamente ligada a la lealtad al poder supremo. En este ambiente, la prudencia y el dominio del discurso eran herramientas necesarias para la supervivencia. La familia de Séneca entendió desde el principio que educar a sus hijos en Roma era asegurarles un lugar en la vida pública del imperio. Desde los primeros años, Séneca mostró una inclinación hacia la reflexión y la observación. Mientras sus compañeros podían enfocarse en las ambiciones militares o en la búsqueda de prestigio inmediato, él se sentía atraído por el estudio y la introspección. Esta diferencia lo distinguió dentro de su propio círculo, aunque en la Roma imperial la retórica y la filosofía eran vistas como complementos esenciales de cualquier aspirante a cargos públicos. El camino de Séneca se iría inclinando poco a poco hacia la filosofía estoica, aunque aún faltaban años para que su pensamiento alcanzara madurez. La Hispania, en la que nació Séneca, no era un territorio periférico sin importancia, sino una región próspera e integrada al imperio. Córdoba, su ciudad natal, había sido fundada como colonia romana y se había convertido en un importante centro económico y cultural. La presencia de familias como los Aneo reflejaba cómo las élites locales podían ascender en la escala romana. Este entorno reforzó en Séneca la noción de que, aunque provenía de los márgenes del imperio, estaba destinado a participar en el corazón de la vida política e intelectual. El traslado a Roma fue también un desafío en lo personal. Séneca era un niño de salud frágil, condición que lo acompañaría durante toda su vida. Sus enfermedades recurrentes marcaron su infancia y juventud, obligándolo a adaptarse a un estilo de vida más contemplativo. Estas limitaciones físicas no lo detuvieron, sino que lo acercaron aún más al mundo de la reflexión filosófica. La adversidad corporal se convirtió en un campo de entrenamiento para su mente, que aprendió a soportar el dolor y la incertidumbre con disciplina. En Roma, los jóvenes como Séneca eran expuestos a maestros de gran prestigio que enseñaban no solo retórica, sino también filosofía. La filosofía estoica, en particular, se encontraba en un periodo de difusión e influencia en la vida romana. Fue en estos primeros contactos donde Séneca comenzó a interiorizar principios como la virtud, el autocontrol y la indiferencia ante lo externo. Aunque al inicio estas ideas eran apenas nociones, con el tiempo se convertirían en el núcleo de su pensamiento. Sus primeros años en Roma serían determinantes para su destino. La familia de Séneca, consciente de sus fragilidades físicas, buscó que recibiera una formación más intelectual que militar. En un imperio donde los generales forjaban carreras a través de las armas, Séneca encontraría su fuerza en la palabra y la escritura. Este enfoque se convertiría en su principal herramienta para influir en su tiempo. El contraste entre su debilidad física y su fortaleza intelectual marcaría el resto de su vida. En lugar de conquistar territorios, conquistaría las mentes de sus contemporáneos. Los valores familiares jugaron un papel esencial en sus primeros años. Su padre insistía en la importancia del estudio disciplinado, mientras que su madre aportaba el equilibrio emocional y la visión moral. Estos elementos combinados crearon un cimiento sólido para el joven. Aunque enfrentó dificultades de salud, el apoyo constante de su entorno le permitió superar obstáculos. La familia Aneo, unida por la ambición y el intelecto, se convirtió en el primer escenario donde Séneca aprendió el significado de resiliencia y esfuerzo. La infancia de Séneca, aunque marcada por la enfermedad, también estuvo llena de oportunidades culturales. Roma ofrecía acceso a bibliotecas, discursos públicos y la posibilidad de escuchar a los grandes filósofos de la época. Este contacto temprano con la vida intelectual de la capital del imperio lo moldeó profundamente. No era un joven común, sino alguien destinado a ser parte del círculo de pensadores y políticos que influirían en el rumbo de Roma. Desde esa etapa, su vida se orientaba hacia la búsqueda de sabiduría y la práctica de la filosofía. En este periodo inicial,
también comenzó a forjar su carácter. La necesidad de sobreponerse a las limitaciones físicas lo llevó a cultivar la fortaleza interior. Mientras muchos buscaban la gloria externa, él descubría la importancia del dominio sobre sí mismo. Esta orientación temprana hacia la introspección sería la base de su futura grandeza filosófica. En cada dificultad, Séneca encontraba un motivo para fortalecer su espíritu. Así, su niñez se convirtió en una escuela de vida que lo preparaba para los desafíos venideros. Al concluir su etapa de infancia y traslado a Roma, Séneca ya estaba inmerso en un mundo de aprendizaje, cultura y reflexión. Su origen hispano, lejos de ser un obstáculo, se transformó en un elemento que reforzó su identidad dentro del imperio. La combinación de una familia influyente, una formación rigurosa y una salud frágil que exigía resiliencia, configuró las bases de su personalidad. A partir de aquí, el joven filósofo estaba listo para adentrarse en los caminos de la filosofía y la política. Sus orígenes marcaron el inicio de una vida dedicada a la búsqueda de la virtud y el equilibrio. Capítulo 2. Formación en la Roma antigua. Roma representaba para el joven Séneca no solo un lugar de residencia, sino el corazón intelectual y político del mundo. Al llegar con su familia, fue introducido en un ambiente de maestros, oradores y filósofos que dominaban la vida cultural de la capital. La ciudad ofrecía un crisol de corrientes filosóficas: estoicos, epicúreos, cínicos y académicos. Competían por discípulos e influencia. Este contexto marcó profundamente a Séneca, que desde muy temprano comenzó a sentir la atracción por la filosofía como un camino de vida. Su educación inicial se centró en la retórica, siguiendo la tradición romana que vinculaba el dominio de la palabra con el ascenso social y político. Los maestros de retórica enseñaban técnicas de persuasión, construcción, de discursos y manejo de las emociones del público. Séneca destacó en este campo, pero no se conformó con el brillo superficial de los argumentos. Muy pronto buscó un conocimiento más profundo, algo que diera sentido a la existencia y ofreciera un marco ético sólido para enfrentar la vida. Allí comenzaba a gestarse su inclinación hacia el estoicismo. Uno de los maestros que más influyó en él fue Átalo, un filósofo estoico que predicaba la importancia de vivir conforme a la naturaleza y cultivar la virtud como único bien verdadero. Las enseñanzas de Átalo impactaron en el joven Séneca, que veía en ellas un refugio contra la incertidumbre y las adversidades que ya comenzaba a experimentar debido a su frágil salud. Átalo le mostraba que la filosofía no era un ejercicio abstracto, sino un modo de vida. Esta convicción quedaría grabada en el pensamiento de Séneca para siempre. Además de Átalo, recibió lecciones de Sotion, un filósofo pitagórico, que lo acercó a prácticas como el vegetarianismo y la reflexión sobre la pureza del alma. Bajo su influencia, Séneca adoptó por un tiempo un régimen de vida austero, absteniéndose de la carne y dedicando horas a la meditación, aunque más tarde abandonó estas costumbres estrictas. La huella de Sotion fue evidente en su tendencia a valorar la templanza y la moderación. El joven discípulo experimentaba con distintas corrientes, moldeando así su carácter filosófico. Roma en esa época ofrecía un ambiente vibrante, pero también peligroso para los que buscaban la verdad. La filosofía no era solo un ejercicio académico, sino que podía entrar en conflicto con los intereses políticos del poder imperial. Séneca aprendió desde temprano a ser prudente, a medir sus palabras y a no exponer con demasiada franqueza sus opiniones. Esta tensión entre la búsqueda de la verdad filosófica y la necesidad de sobrevivir en una corte dominada por la intriga marcaría toda su trayectoria. La formación era también un aprendizaje de cautela. El contraste entre la riqueza y el lujo de Roma y la enseñanza filosófica de la austeridad fue otro elemento que moldeó a Séneca. Mientras la sociedad romana celebraba la ostentación y el placer, sus maestros lo animaban a mirar más allá de lo material. Aprendió que la verdadera riqueza consistía en la serenidad del alma y en la capacidad de no depender de bienes externos.
Esta visión lo acompañaría en toda su obra posterior, donde criticaría con frecuencia el lujo excesivo y la corrupción moral de su tiempo. El estudio de la filosofía le permitió desarrollar no solo una ética personal, sino también un sentido de responsabilidad hacia la comunidad. Séneca comprendió que el filósofo debía tener un papel activo en la sociedad, ayudando a los demás a alcanzar la virtud. Este ideal lo distinguía de quienes veían la filosofía como mero entretenimiento intelectual. Su formación lo fue convirtiendo en un pensador comprometido con la idea de que la sabiduría debía guiar la vida pública tanto como la privada. Durante sus años de juventud en Roma, Séneca también conoció los escritos de grandes pensadores griegos como Zenón de Sitio, Cleantes y Crisipo, fundadores del estoicismo. La lectura de sus obras fortaleció en él la convicción de que la virtud era el único bien verdadero y que la fortuna o la desgracia no dependían de los hombres, sino del destino. Esta visión le proporcionaba un marco para enfrentar su propia fragilidad física y los vaivenes de la vida política romana. La filosofía se convertía en su refugio y su arma. No obstante, la educación de Séneca no se limitó a la filosofía y la retórica. También se formó en Derecho, Historia y Ciencias Naturales, disciplinas que completaban la formación de un ciudadano romano destinado a participar en la vida pública. Su curiosidad lo llevó a estudiar astronomía y a reflexionar sobre el orden del cosmos. Estos intereses se reflejarían más tarde en algunos de sus escritos, donde unía observaciones científicas con enseñanzas morales. El conocimiento integral era parte esencial de su preparación. La vida en Roma también le enseñó la dureza de la competencia. Los jóvenes que aspiraban a cargos políticos debían demostrar talento, disciplina y astucia. Séneca, aunque debilitado físicamente, se destacaba por su inteligencia y capacidad de análisis. Su elocuencia le permitía ganar respeto entre sus compañeros y maestros. La combinación de sabiduría filosófica y destreza retórica lo hacía un personaje singular. Desde temprano quedó claro que estaba destinado a dejar una huella en la historia intelectual de Roma. Su carácter fue endurecido por la enfermedad y el rigor del estudio. Sufría frecuentes crisis de salud que en ocasiones lo llevaron al borde de la muerte. Estas experiencias lo acercaron aún más a la filosofía, pues encontraba en ella consuelo y fuerza. La idea estoica de aceptar el destino con serenidad y de no temer a la muerte se convirtió en un principio vital. Cada recaída lo recordaba de la fragilidad de la existencia y al mismo tiempo lo impulsaba a aprovechar cada instante en la búsqueda de la sabiduría. El joven Séneca también aprendió a valorar la escritura como un medio para ordenar el pensamiento y dejar un legado. En sus primeras composiciones ya se vislumbraba el estilo claro y directo que lo caracterizaría. No se perdía en adornos innecesarios, sino que buscaba transmitir ideas con sencillez y fuerza. La escritura era para él una herramienta tanto de reflexión personal como de enseñanza para otros. De este modo, la práctica literaria se convirtió en parte inseparable de su formación. Su paso por distintas escuelas filosóficas lo dotó de una visión amplia y flexible. Aunque adoptó el estoicismo como su guía principal, también integró elementos de otras corrientes. Del pitagorismo tomó el valor de la disciplina, de la escuela epicúrea, el reconocimiento de la importancia de la tranquilidad interior. Esta síntesis personal fue lo que le dio originalidad a su pensamiento. No se limitó a repetir lo aprendido, sino que lo adaptó a su propia experiencia y a las necesidades de su tiempo. A medida que avanzaba en su formación, Séneca comenzó a atraer la atención de círculos influyentes en Roma. Su talento no pasó desapercibido y poco a poco fue ganando un lugar en la sociedad. La combinación de sabiduría filosófica y habilidad retórica era muy valorada, ya que preparaba a los jóvenes para la política y el servicio público. Su nombre empezaba a sonar en ambientes donde se discutía no solo la filosofía, sino también el futuro del imperio. Roma estaba forjando en él a un futuro consejero y pensador.
Al concluir su etapa de formación, Séneca ya había acumulado una base sólida de conocimientos y experiencias. Había aprendido a enfrentarse al dolor físico, a cultivar la virtud y a dominar la palabra. Roma lo había moldeado como filósofo, escritor y ciudadano preparado para los retos de la vida pública. Su educación no fue solo académica, sino también existencial, un entrenamiento para la mente y el alma que le permitiría soportar las pruebas más duras. Con este bagaje, estaba listo para iniciar su camino como escritor y pensador estoico. Capítulo 3. Primeros escritos y filosofía estoica. Los primeros escritos de Séneca surgieron como fruto de sus años de formación y de su inclinación natural hacia la reflexión. En un inicio, no buscaban notoriedad pública, sino que eran ejercicios intelectuales que lo ayudaban a ordenar sus pensamientos. Estos textos lo revelaban como un joven inquieto, con un estilo claro y directo que se alejaba del exceso de ornamentos retóricos. Su intención era transmitir ideas con sencillez y contundencia, fiel a la tradición estoica de privilegiar la verdad sobre la forma. Entre los primeros tratados que se le atribuyen se encuentran reflexiones sobre la brevedad de la vida y la fugacidad del tiempo. Estas meditaciones no eran aún obras acabadas, sino exploraciones que anticipaban lo que más tarde serían sus grandes ensayos. Desde ese momento, ya se vislumbraba en él la preocupación central que lo acompañaría toda su vida: cómo vivir con sabiduría en un mundo marcado por la incertidumbre y el sufrimiento. Su filosofía se orientaba a lo práctico, a la vida cotidiana de los hombres. La influencia de los estoicos fue decisiva en esta etapa. Séneca tomó de ellos la idea de que la virtud es el único bien verdadero, y que todo lo externo, como la riqueza, el poder o incluso la salud, son indiferentes. Lo importante era mantener la serenidad del alma frente a los vaivenes de la fortuna. Este principio se plasmaba en sus primeros escritos, donde insistía en que el sabio debía ser autosuficiente, dueño de sí mismo y libre de las pasiones descontroladas que esclavizan al hombre. Uno de los rasgos más notables de su estilo temprano fue la capacidad de combinar rigor filosófico con ejemplos accesibles. No se limitaba a disertar sobre conceptos abstractos, sino que buscaba ilustrarlos con situaciones comunes que cualquiera podía comprender. Esta habilidad lo convirtió en un escritor cercano, capaz de llegar no solo a los círculos intelectuales, sino también a un público más amplio. La claridad y brevedad de sus frases serían más adelante una de sus marcas distintivas. Séneca comenzó a ser reconocido en Roma por su talento como escritor y filósofo. Sus discursos y textos circulaban entre los jóvenes de la élite, quienes veían en él un ejemplo de vida austera y reflexiva. En un ambiente dominado por la ambición política y el deseo de riqueza, su mensaje de sobriedad y autocontrol resultaba novedoso y atractivo. Así fue ganando discípulos y admiradores, lo que consolidó su reputación en los primeros años de su vida pública. En esta etapa temprana, también elaboró tratados de carácter consolatorio. La literatura de la consolación tenía gran prestigio en Roma, pues ayudaba a sobrellevar la pérdida de seres queridos o las desgracias personales. Séneca escribió textos de este género dirigidos a familiares y amigos, en los que aplicaba los principios estoicos a situaciones concretas. Su tono era al mismo tiempo firme y compasivo, lo que le permitía ofrecer consuelo sin caer en sentimentalismos excesivos. La enfermedad, que lo acompañaba desde joven, influyó profundamente en sus reflexiones. En sus primeros escritos aparecen ya constantes referencias a la fragilidad del cuerpo y a la necesidad de cultivar la fortaleza del alma. Séneca veía en su propia vida un laboratorio filosófico. El dolor físico y la cercanía de la muerte le daban la oportunidad de poner en práctica la enseñanza estoica de aceptar el destino con serenidad. De este modo, su filosofía estaba arraigada en la experiencia personal. Uno de sus intereses recurrentes era el tiempo. Desde sus primeros textos insistía en que la vida es breve
y que los hombres la desperdician en preocupaciones triviales. La sabiduría consistía en aprender a usar bien el tiempo, dedicándolo a lo esencial, la búsqueda de la virtud y la paz interior. Esta idea, que desarrollaría plenamente en su obra De la brevedad de la vida, ya estaba presente en sus primeras meditaciones. Era un tema que lo obsesionaba y que lo acompañaría hasta el final. Los escritos iniciales de Séneca también muestran su capacidad para criticar las costumbres de su época. Señalaba la vanidad de quienes se dejaban arrastrar por el lujo, la ambición y el poder. Denunciaba la superficialidad de la vida cortesana y advertía sobre la esclavitud de los deseos. Aunque aún joven, su voz se alzaba contra los excesos de la sociedad romana, proponiendo un retorno a la simplicidad y a la armonía con la naturaleza. Esta postura lo convertía en un pensador contracorriente. En paralelo a su producción filosófica, Séneca cultivaba la oratoria. Sus discursos, aunque impregnados de filosofía, buscaban también impactar en el ámbito político. El dominio de la palabra era una herramienta indispensable en Roma, y Séneca supo emplearla con maestría. Su estilo breve, incisivo y cargado de imágenes sorprendentes lo distinguía de otros oradores. Así, combinaba el rigor del pensamiento con la fuerza de la elocuencia, preparando el terreno para su futura carrera política. Durante estos años, Séneca se fue consolidando como un representante de la corriente estoica adaptada a la realidad romana. Su filosofía no era un simple eco de los griegos, sino una reinterpretación práctica para el contexto de su tiempo. Su preocupación por la moral individual se unía a una reflexión sobre la vida pública, lo que lo hacía especialmente relevante para los ciudadanos romanos que buscaban orientación en medio de la inestabilidad política. Los textos de esta primera etapa no siempre nos han llegado íntegros, pero lo que se conserva permite apreciar su evolución. Algunos de ellos fueron reelaborados posteriormente, cuando alcanzó mayor madurez intelectual. Sin embargo, ya en su juventud se percibe el tono que lo haría célebre, una mezcla de rigor moral, conciencia de la fragilidad humana y búsqueda de serenidad. Séneca comenzaba a construir un legado que trascendería a su propia generación. Un aspecto que distingue sus primeros escritos es la constante apelación a la práctica. Para él, la filosofía debía servir para vivir mejor, no para impresionar en debates académicos. Esta orientación práctica lo acercaba a la gente común, que encontraba en sus palabras consejos útiles para enfrentar las dificultades. La insistencia en la aplicación cotidiana de la sabiduría lo diferenciaba de otros filósofos más teóricos y lo convirtió en un autor de consulta constante. A medida que crecía su prestigio, Séneca empezó a atraer también la atención de figuras influyentes de Roma. Su capacidad de consolar, orientar y ofrecer un marco ético sólido lo hacía valioso en un entorno donde las pasiones y las ambiciones solían dominar. De este modo, sus primeros escritos no solo cimentaron su reputación como filósofo, sino que abrieron las puertas a una carrera pública en la que tendría que poner a prueba sus principios. En conclusión, los primeros escritos de Séneca constituyen el germen de su filosofía madura. En ellos ya se aprecia la preocupación por el tiempo, la serenidad del alma, la crítica a los excesos y la búsqueda de la virtud. Fueron el inicio de una obra que lo consagraría como uno de los grandes pensadores del estoicismo romano. A través de estos textos, el joven filósofo empezó a forjar la voz que resonaría en los siglos posteriores como un faro de sabiduría y fortaleza. Capítulo 4. Carrera política y cercanía al poder. El ingreso de Séneca en la vida política romana ocurrió en un contexto dominado por la dinastía Julio-Claudia. Gracias a su talento oratorio y a la reputación que había ganado como filósofo, comenzó a ocupar cargos en la administración imperial. Su capacidad para hablar con claridad y persuadir lo convirtió en una figura respetada en el Senado. No obstante, este ascenso también lo colocó en un terreno peligroso, donde la ambición y la intriga definían la supervivencia. Roma era un lugar donde la palabra podía elevar a un hombre, pero también condenarlo. Hacia el año 31 d.C.,
Durante el reinado de Tiberio, Séneca fue nombrado cuestor, lo que marcó su entrada formal en la carrera política. Este cargo le dio acceso a debates importantes y le permitió mostrar su habilidad en asuntos de Estado. Sus intervenciones eran seguidas con atención, pues unía el rigor filosófico con la astucia práctica que requería la política. La influencia de Séneca creció rápidamente, lo que despertó tanto admiración como recelos. Los círculos de poder romano rara vez toleraban figuras demasiado brillantes. Durante el reinado de Calígula, Séneca alcanzó notoriedad en el Senado gracias a un discurso que despertó la admiración de muchos. Sin embargo, su brillantez resultó peligrosa. Calígula, conocido por su carácter inestable y celoso, consideró la elocuencia de Séneca como una amenaza a su propia autoridad. Se dice que pensó en condenarlo a muerte, pero fue disuadido debido a la frágil salud del filósofo, a quien se esperaba que la enfermedad pronto llevara a la tumba. Este episodio reveló cuán incierta era la vida política bajo emperadores autocráticos. A pesar de este riesgo, Séneca continuó participando en los asuntos del Estado. Su reputación lo convirtió en una figura influyente entre senadores y miembros de la élite. Su capacidad de combinar principios estoicos con un pragmatismo adaptado a la política lo hacía atractivo para quienes buscaban equilibrio entre moral y poder. No obstante, este mismo equilibrio lo obligaba a constantes concesiones, ya que la filosofía estoica defendía la virtud, mientras que la política romana exigía astucia y, muchas veces, silencio cómplice. El reinado de Claudio abrió nuevas oportunidades, pero también nuevos peligros. En este periodo, Séneca fue acusado de mantener una relación con Julia Libila, hermana de Calígula. Aunque no se sabe con certeza si la acusación era verdadera o fruto de intrigas, el hecho fue suficiente para que Claudio lo condenara al exilio en la isla de Córcega en el año 41 a.C. Este acontecimiento mostró lo frágil que podía ser la carrera de un hombre brillante en medio de las rivalidades cortesanas. El poder en Roma nunca estaba libre de sospechas. Antes de su exilio, Séneca había acumulado experiencia en el Senado, donde defendió posiciones moderadas y buscó mantener cierta dignidad en los debates. Sus intervenciones se caracterizaban por un estilo incisivo, capaz de señalar la corrupción y los excesos sin caer en provocaciones abiertas. Era consciente de que el poder imperial no toleraba desafíos directos, pero aún así buscaba orientar la vida pública hacia la virtud. Su paso por la política fue una constante negociación entre sus principios y la necesidad de sobrevivir. La influencia de Séneca no se limitaba al Senado. También era consultado en círculos privados por miembros de la élite, que valoraban su juicio y su capacidad de ofrecer consejo filosófico en cuestiones prácticas. Esto le otorgaba un lugar destacado en Roma, donde la filosofía no era solo un ejercicio intelectual, sino también una guía para enfrentar las tensiones de la vida política y personal. Su papel como consejero informal reforzaba su reputación, aunque al mismo tiempo aumentaba las envidias de quienes lo veían como un competidor. El contraste entre su vida pública y su vocación filosófica era evidente. Mientras en el Senado debía medir cada palabra para evitar el enojo de los emperadores, en sus escritos defendía la necesidad de hablar con libertad y cultivar la verdad interior. Este doble plano de existencia lo acompañaría durante toda su carrera. Séneca representaba al hombre que, aun estando cerca del poder, buscaba mantener una cierta independencia moral. Sin embargo, la política romana no siempre dejaba espacio para esa coherencia. La relación de Séneca con las emperatrices también marcó su trayectoria. Durante el gobierno de Claudio, fue protegido en cierta medida por Mesalina, aunque después su caída en desgracia fue inevitable. Más tarde, Agripina, madre de Nerón, desempeñaría un papel decisivo en su regreso del exilio. Estas relaciones muestran cómo la vida política en Roma no se decidía solo en el Senado, sino también en la esfera privada de las intrigas palaciegas. La cercanía al poder
significaba entrar en un juego donde los afectos y rivalidades podían ser mortales. La experiencia política de Séneca le permitió observar de cerca la naturaleza del poder absoluto. En sus escritos posteriores se perciben reflexiones que nacieron de esta etapa. La crítica a la ambición desmedida, el peligro de los aduladores, la inestabilidad de los favores imperiales. Todo esto formaba parte de lo que había vivido en carne propia. Su carrera política no fue una mera sucesión de cargos, sino una escuela en la que aprendió cuán difícil era conciliar la virtud con la vida pública. Durante los primeros años de Claudio, la situación de Séneca se volvió insostenible. Los enemigos políticos aprovecharon cualquier ocasión para desacreditarlo. La acusación de adulterio con Julia Livilla fue el golpe definitivo, aunque probablemente respondía más a intrigas que a hechos comprobados. Con su condena al exilio, Séneca pasó de ser un orador influyente en Roma a un desterrado apartado de la vida pública. Esta brusca caída refleja la volatilidad de la política romana, donde el favor imperial era la única garantía de seguridad. A pesar de todo, los años previos al exilio mostraron el talento político de Séneca. Supo desenvolverse en un ambiente hostil, ganar admiradores y al mismo tiempo evitar confrontaciones directas con los emperadores. Su habilidad para mantenerse en equilibrio lo salvó en varias ocasiones, aunque finalmente no pudo escapar a la red de intrigas. La cercanía al poder le ofrecía prestigio y oportunidades, pero también lo exponía a riesgos constantes. Esta etapa dejó en él una marca indeleble, tanto en su pensamiento como en su destino. Lo aprendido en su carrera temprana sería fundamental para su regreso años más tarde. La experiencia en el Senado y el contacto con los emperadores lo habían preparado para desempeñar un papel más decisivo en el futuro. Había comprendido los mecanismos de la política imperial, la importancia de la prudencia y los límites de la libertad en una corte dominada por el miedo. Esta sabiduría lo acompañaría cuando, tiempo después, fuera llamado a educar y guiar al joven Nerón. Los escritos de Séneca durante esta época reflejan la tensión entre el filósofo y el político. En sus textos filosóficos defendía la libertad interior, mientras que en la arena pública debía someterse a los caprichos de los poderosos. Este contraste revela la complejidad de su figura, que nunca puede reducirse a un simple pensador aislado ni a un mero político oportunista. Fue ambos a la vez, y esa dualidad es lo que explica su relevancia histórica. Al cierre de esta etapa, Séneca ya había alcanzado un lugar destacado en Roma, aunque al mismo tiempo se encontraba al borde del abismo. Su carrera política lo llevó de la admiración pública al peligro constante, hasta desembocar en el exilio. La cercanía al poder había sido tanto una bendición como una condena. En esa experiencia se forjaron las lecciones que marcarían el resto de su vida y que impregnarían sus obras posteriores, donde la reflexión sobre el poder, la ambición y la virtud ocuparía un lugar central. Capítulo 5. El exilio en Córcega. El exilio de Séneca en la isla de Córcega comenzó en el año 41 de Epicristo, tras la condena dictada por el emperador Claudio. La acusación que lo llevó a ese destino fue su supuesta relación con Julia Livilla, hermana de Calígula y sobrina de Claudio. Aunque las fuentes no confirman con certeza la veracidad de esta imputación, el episodio muestra cómo las intrigas palaciegas podían arruinar la vida de un hombre en un instante. Roma era un lugar donde la envidia y la sospecha podían ser más letales que las armas. Córcega, una isla montañosa y agreste, representaba para Séneca un aislamiento total de la vida política y cultural de Roma. Su traslado significó la ruptura con la élite senatorial y con los círculos intelectuales donde había brillado. Allí no había público para sus discursos ni audiencias para su retórica. El filósofo se encontró en un escenario de soledad, rodeado de naturaleza salvaje y de un clima duro, lo que marcó profundamente sus reflexiones. El exilio fue un golpe, pero también una oportunidad de introspección.
Durante sus primeros años en la isla, Séneca experimentó la amargura de haber caído en desgracia. En sus cartas y escritos desde Córcega, se percibe un tono de desaliento y desarraigo. La distancia de la capital le hacía sentir que su vida pública había terminado. Sin embargo, poco a poco transformó ese dolor en filosofía. El destierro lo llevó a profundizar en la enseñanza estoica de aceptar el destino con serenidad. La adversidad se convirtió en una prueba real de los principios que había defendido en 1900. Teoría. Una de las obras más conocidas de este período es La Consolación a Helvia, dirigida a su madre. En ella, Séneca intenta consolarla por la tristeza de tener a su hijo desterrado. Lo hace afirmando que el verdadero sabio nunca está en exilio, porque lleva consigo la libertad interior. Aunque el texto tenía un propósito de consuelo familiar, también fue una afirmación de fortaleza personal. Séneca buscaba mostrar que ni la distancia ni la desgracia podían arrebatarle su integridad moral. Otra obra relevante de este período es La Consolación a Polibio, un texto en el que Séneca alaba a un poderoso liberto de Claudio. En este escrito, mezcla reflexiones filosóficas con elogios al círculo imperial, probablemente con la esperanza de obtener el perdón y regresar a Roma. Aunque esta obra ha sido criticada por su tono adulador, refleja la tensión entre la necesidad de sobrevivir y la fidelidad a sus principios. En el destierro, Séneca tuvo que conciliar filosofía y estrategia política. El exilio no significó inactividad literaria. Por el contrario, fue una etapa de producción intensa. Privado de la vida pública, Séneca volcó su energía en la escritura. Este retiro forzado le permitió madurar su estilo y desarrollar temas que luego serían centrales en su obra. La soledad de Córcega se convirtió en un laboratorio donde puso a prueba su capacidad de resistencia y su convicción en la autosuficiencia del sabio. La adversidad se transformó en fecundidad intelectual. La isla, sin embargo, no dejaba de ser un lugar hostil. Las fuentes describen la dureza de su clima, la pobreza de sus recursos y la rudeza de sus habitantes. Para un hombre acostumbrado a la vida cultural de Roma, aquello representaba una existencia casi primitiva. Séneca no disimulaba su incomodidad en algunos pasajes de sus escritos, donde se lamenta de la aridez del lugar. Sin embargo, esos mismos textos revelan cómo aprendió a valorar lo esencial, reduciendo sus deseos y fortaleciendo su espíritu. El exilio también le permitió reflexionar sobre la naturaleza del poder y la fragilidad de la condición humana. La rapidez con la que había pasado de ser un orador respetado en el Senado a un desterrado le mostró lo efímero de la gloria y la inestabilidad de la fortuna. Esta experiencia lo convenció de que el hombre debía buscar su seguridad en sí mismo y no en los favores externos. La caída le ofreció la oportunidad de comprender con más profundidad la enseñanza estoica de la indiferencia hacia lo que no depende de uno. La correspondencia de Séneca desde Córcega revela tanto su angustia como su esfuerzo por mantener la serenidad. En algunos pasajes se percibe un tono de desesperación, en otros una firmeza admirable. El destierro fue un campo de batalla entre sus emociones humanas y su filosofía. Esa tensión, lejos de debilitarlo, enriqueció su pensamiento, porque lo obligó a enfrentarse con honestidad a sus contradicciones. En sus textos de este período, la filosofía se vuelve más humana, menos abstracta y más cercana a la experiencia real. El paso del tiempo en la isla transformó su carácter. Si al inicio predominaban la amargura y la nostalgia, más adelante aparece una aceptación más serena de su destino. Séneca aprendió a convivir con la soledad y a convertirla en una aliada. La contemplación de la naturaleza, el retiro y la reflexión constante lo ayudaron a consolidar su visión del mundo. Córcega, aunque impuesta como castigo, se convirtió en un escenario de autoconocimiento y disciplina interior. El exilio también influyó en su visión sobre la muerte. Aislado y consciente de la fragilidad de su situación, Séneca profundizó en la idea de que la muerte no debe temerse, sino aceptarse como parte natural de la vida.
En sus escritos, insiste en que no importa cuánto se viva, sino cómo se vive. Esta concepción, nacida en parte de su experiencia en Córcega, marcaría toda su filosofía posterior y le daría una fortaleza particular para enfrentar su destino final años más tarde. La relación con su familia fue un sostén en esta etapa. Sus cartas muestran un vínculo estrecho con su madre y un deseo de mantener vivo el contacto a pesar de la distancia. A través de estas comunicaciones, Séneca no solo consolaba a los suyos, sino que encontraba también consuelo para sí mismo. La escritura se convertía en un puente entre el desterrado y su hogar, en una manera de resistir el aislamiento. El intercambio epistolar reforzó la dimensión práctica de su filosofía. Aunque aislado físicamente, Séneca nunca dejó de pensar en un posible regreso. Sus textos de alabanza al círculo imperial reflejan un cálculo político que buscaba abrirle las puertas de Roma. No era una contradicción con su filosofía, sino una muestra de su capacidad para adaptarse a la realidad. El filósofo sabía que la virtud residía en la intención interior y que a veces era necesario emplear medios pragmáticos para alcanzar un fin mayor. Su permanencia en Córcega lo obligó a perfeccionar ese equilibrio. Tras 8 años de destierro, la situación cambió con la llegada de Agripina, madre de Nerón, a una posición de poder en la corte de Claudio. Ella intercedió por Séneca y logró su regreso en el año 49 d.C. La influencia de Agripina buscaba un tutor prestigioso para su hijo, y Séneca reunía las cualidades necesarias: un filósofo respetado, con experiencia política y una reputación que podía legitimar al joven heredero. Así, el exilio terminó y dio paso a una nueva etapa de su vida. El tiempo en Córcega dejó en Séneca una huella imborrable. Lo obligó a enfrentarse a la soledad, a la incertidumbre y a la desesperanza, pero también le brindó la ocasión de poner a prueba la solidez de sus principios estoicos. Sus escritos de este período son testimonio de esa lucha interior y muestran el proceso de transformación de un hombre que supo convertir la desgracia en aprendizaje. El exilio, que parecía un final, se convirtió en una preparación para su futuro papel como consejero del poder imperial. Capítulo 6. El regreso y tutor de Nerón. El regreso de Séneca a Roma en el año 49 b.C. marcó un cambio decisivo en su destino. Después de 8 años de destierro en Córcega, fue llamado nuevamente a la vida pública gracias a la intervención de Agripina la Menor, hermana de Calígula y madre de Nerón. Agripina buscaba un tutor que pudiera educar y moldear a su hijo, y consideraba que Séneca, con su prestigio filosófico y experiencia política, era el candidato ideal. Este nombramiento lo colocó en el centro de los acontecimientos imperiales. La figura de Agripina fue clave en este proceso. Ambiciosa y con una visión clara del poder, entendía que contar con un consejero respetado como Séneca fortalecía la legitimidad de su hijo. Además, la reputación moral del filósofo era útil para proyectar una imagen de disciplina y virtud en torno al joven Nerón. Para Séneca, este regreso representaba no solo el fin del exilio, sino también la posibilidad de ejercer una influencia decisiva en la formación del futuro emperador. Desde su llegada a Roma, Séneca asumió con seriedad el papel de tutor. Nerón, que tenía unos 12 años al inicio de esta relación, era un joven de temperamento complejo, influenciado por las intrigas de la corte y la ambición de su madre. Séneca se propuso educarlo en la disciplina del estoicismo, inculcándole valores como la templanza, la justicia y el autocontrol. Su intención era formar no solo a un gobernante capaz, sino también a un hombre que pudiera resistir las tentaciones del poder absoluto. La educación de Nerón incluyó estudios de retórica, poesía, filosofía y artes. Séneca se esforzó en transmitirle la importancia de la elocuencia, convencido de que la palabra era un instrumento fundamental de gobierno. También buscó despertar en él el interés por la filosofía, aunque no siempre logró vencer las inclinaciones más hedonistas del joven. A pesar de estas dificultades, durante los primeros años de su formación,
Nerón mostró signos de moderación y disciplina que fueron atribuidos a la influencia de su tutor. El regreso de Séneca también coincidió con el ascenso de Agripina al poder como esposa del emperador Claudio. Gracias a su posición, logró que Séneca fuera nombrado pretor en el año 50 d.C., lo que le devolvió un lugar destacado en la vida pública. Así, no solo ejercía como tutor, sino que también recuperaba su carrera política. Esta doble función le permitió influir tanto en el ámbito privado de la educación de Nerón como en las decisiones de gobierno de Roma. El papel de Séneca como tutor no estuvo exento de tensiones. Debía equilibrar su función educativa con las presiones de Agripina, que buscaba controlar cada aspecto de la vida de su hijo. En varias ocasiones, el filósofo se vio obligado a intervenir para moderar las exigencias de la madre y preservar cierta independencia en la formación de Nerón. Estas tensiones revelan la dificultad de ejercer su papel en un ambiente donde la política y los intereses familiares se entrelazaban constantemente. La muerte de Claudio en el año 54 d.C. abrió un nuevo capítulo en la vida de Séneca. Con el ascenso de Nerón al trono imperial, su antiguo pupilo se convirtió en emperador a los 16 años. Agripina había jugado un papel decisivo en asegurar su sucesión, y Séneca, junto con Sexto Afranio Burro, prefecto de la Guardia Pretoriana, asumió la responsabilidad de guiar al joven gobernante. La tarea era inmensa: dirigir el imperio más poderoso del mundo bajo la autoridad de un adolescente inexperto. Durante los primeros años del reinado de Nerón, conocidos como el quinquenio de Séneca y Burro, el gobierno se caracterizó por la moderación y la prudencia. Séneca y Burro actuaron como consejeros principales, buscando encaminar el imperio hacia una administración justa y equilibrada. Las decisiones reflejaban un intento de mantener la paz social, respetar al Senado y contener los excesos del joven emperador. Este periodo fue recordado más tarde como una de las etapas más estables del reinado de Nerón. La influencia de Séneca en esta etapa fue notable. Sus discursos, redactados en nombre de Nerón, mostraban un estilo sobrio y cargado de referencias filosóficas. En ellos se exaltaban la clemencia, la justicia y la necesidad de un gobierno moderado. Estas palabras no solo buscaban dar forma a la imagen pública del joven emperador, sino también orientar su conducta personal. El filósofo trataba de moldear a Nerón conforme a los ideales estoicos de un gobernante virtuoso, aunque las semillas de la desmesura ya germinaban en el joven. El retorno a Roma también permitió a Séneca consolidar su posición como escritor. Aunque ocupado en asuntos de Estado, continuó produciendo obras filosóficas y literarias. Esta etapa se convirtió en una de las más productivas de su vida, en la que escribió tratados y cartas que desarrollaban su visión sobre la brevedad de la vida, la tranquilidad del alma y la importancia de la virtud. La práctica política y la reflexión filosófica se alimentaban mutuamente, otorgándole a su obra una profundidad singular. La relación entre Séneca y Nerón no estuvo libre de dificultades. Aunque al inicio el joven emperador parecía seguir las recomendaciones de su tutor, con el tiempo comenzaron a surgir signos de rebeldía y de inclinación hacia placeres desmedidos. Séneca se enfrentaba al dilema de mantener su influencia sin provocar la ira de su pupilo ni la de Agripina. El equilibrio era delicado, y el filósofo debía recurrir constantemente a la prudencia para mantener su lugar en la corte. El filósofo intentaba inculcar la idea de que el verdadero poder radicaba en el dominio de uno mismo. Insistía en que un emperador debía gobernar con clemencia, evitar la crueldad y buscar el bien común. Estas enseñanzas aparecen reflejadas en su tratado De Clementia, escrito probablemente para orientar al joven Nerón. En esta obra, Séneca presenta la clemencia como la virtud más alta de un gobernante, capaz de consolidar su autoridad mediante la justicia en lugar del miedo. El regreso a la vida pública también trajo consigo críticas y sospechas hacia Séneca. Algunos lo acusaban de enriquecerse,
aprovechando su posición cercana al poder. Aunque defendía la austeridad en sus escritos, sus enemigos señalaban que acumulaba riquezas y propiedades. Esta aparente contradicción se convirtió en un punto de ataque constante, que más adelante contribuiría a su caída en desgracia. La tensión entre su filosofía y su vida práctica era un reflejo de la dificultad de vivir conforme a los ideales en un entorno corrupto. A pesar de las tensiones, el papel de Séneca como tutor y consejero marcó profundamente los primeros años del reinado de Nerón. Su influencia permitió al imperio disfrutar de un breve periodo de estabilidad y buen gobierno. Roma lo reconocía como un guía prudente, capaz de combinar su sabiduría filosófica con una visión política pragmática. Esta etapa representaba el momento culminante de su carrera, donde su regreso tras el exilio parecía haberse transformado en una segunda oportunidad para influir en el destino del imperio. Con el tiempo, sin embargo, el carácter de Nerón comenzó a inclinarse hacia la tiranía y el descontrol. Séneca, que había regresado a Roma como maestro y guía del joven, pronto tendría que enfrentar la dolorosa realidad de ver a su pupilo alejarse de los principios que había intentado inculcarle. El regreso glorioso y esperanzador que había comenzado con Agripina se transformaría lentamente en un escenario de tensiones crecientes, donde la sabiduría del filósofo sería puesta a prueba una vez más. Capítulo 7. La influencia sobre el joven emperador. El ascenso de Nerón al poder en el año 54 de Cristo situó a Séneca en el centro del gobierno romano. El filósofo, junto con Sexto Afranio Burro, prefecto del Pretorio, se convirtió en una de las figuras más influyentes en los primeros años del reinado. Ambos formaban un dúo que equilibraba el ímpetu juvenil del emperador con la prudencia de la experiencia. Este periodo fue recordado como el más estable del gobierno de Nerón, en gran parte gracias a la guía de sus consejeros. La influencia de Séneca se hacía notar principalmente en la política de moderación. Aconsejaba a Nerón sobre la importancia de mantener buenas relaciones con el Senado y de mostrarse como un gobernante clemente. El joven emperador, al inicio, seguía con entusiasmo los discursos redactados por su maestro que exaltaban la justicia y la templanza. Estas palabras creaban la imagen de un príncipe virtuoso, capaz de gobernar con sabiduría, lo que generó esperanza entre los romanos. Una de las obras más representativas de esta etapa fue el Tratado de Clementia, escrito por Séneca y dirigido a Nerón. En él, el filósofo expone la clemencia como la virtud fundamental de un buen gobernante. A través de ejemplos históricos, muestra cómo el ejercicio moderado del poder genera respeto y estabilidad, mientras que la crueldad engendra miedo y traición. Esta obra no solo fue un ejercicio pedagógico, sino también una advertencia sutil frente a las tentaciones de la tiranía. Durante los primeros años, las recomendaciones de Séneca parecían dar fruto. Nerón redujo impuestos excesivos, promovió espectáculos para el pueblo y mantuvo una relación relativamente armónica con el Senado. Los cronistas posteriores vieron en este periodo una excepción dentro de un reinado marcado más tarde por la crueldad y el descontrol. La guía del filósofo había logrado contener, al menos por un tiempo, los impulsos más peligrosos del joven emperador. La relación entre maestro y discípulo, sin embargo, nunca estuvo exenta de tensiones. Nerón mostraba inclinaciones artísticas y hedonistas que preocupaban a Séneca. El filósofo trataba de dirigir esas pasiones hacia actividades que no afectaran el gobierno. Pero pronto se hizo evidente que el emperador prefería los placeres del teatro y la música antes que las responsabilidades del poder. Esta inclinación marcaría un distanciamiento progresivo entre ambos. La presencia de Agripina, madre de Nerón, complicaba aún más la situación. Al principio, Agripina pretendía controlar directamente a su hijo y limitar la influencia de Séneca. El filósofo, sin embargo, logró mantener su posición gracias a la alianza con Burro y a la confianza inicial de Nerón. Con el tiempo, la relación entre Nerón y su madre se volvió conflictiva
y Séneca se vio obligado a maniobrar cuidadosamente para no quedar atrapado en la disputa. El conflicto con Agripina alcanzó su punto crítico en el año 59 d.C., cuando Nerón ordenó el asesinato de su madre. Aunque las fuentes son ambiguas sobre el papel de Séneca en este episodio, se sabe que escribió una carta al Senado justificando la muerte de Agripina como un acto de defensa del emperador. Este hecho marcó una mancha en su legado, pues evidenció los límites de su influencia. Lejos de frenar los excesos de Nerón, terminó avalando una de sus decisiones más crueles. El asesinato de Agripina reveló la transformación de Nerón y la pérdida de control de sus consejeros. Séneca comprendía que el joven ya no era el pupilo moldeable de sus primeros años, sino un gobernante decidido a actuar según sus deseos. La filosofía de la moderación quedaba relegada frente al poder absoluto y las ambiciones personales. Para el filósofo, este fue un momento de desilusión y una señal de que su influencia se debilitaba. A pesar de estas dificultades, Séneca continuó desempeñando un papel importante en la administración. Redactaba discursos, gestionaba asuntos financieros y buscaba mantener cierta estabilidad en las decisiones de gobierno. Su experiencia le permitía suavizar los excesos del emperador, aunque cada vez con menos éxito. La contradicción entre su filosofía y las acciones de Nerón se volvía más evidente, y su figura empezaba a ser cuestionada tanto por sus enemigos como por sus propios seguidores. Los años siguientes estuvieron marcados por un lento deterioro de la relación entre maestro y discípulo. Nerón, cada vez más confiado en su poder, se rodeaba de aduladores y apartaba a quienes lo contradecían. Séneca, consciente del peligro, adoptó una postura más reservada, limitándose a intervenir solo en cuestiones esenciales. El filósofo comprendía que su capacidad de influencia era cada vez más reducida y que debía actuar con cautela para preservar su vida. La figura de Burro fue clave en el sostenimiento de esta etapa. Mientras vivió, su autoridad como jefe de la Guardia Pretoriana equilibraba las decisiones de Nerón. Séneca y Burro trabajaban en conjunto, compartiendo la carga de guiar al emperador. Sin embargo, la muerte de Burro en el año 62 d.C. dejó al filósofo solo frente a un gobernante cada vez más incontrolable. La ausencia de su aliado debilitó de manera irreversible su posición en la corte. La influencia de Séneca sobre Nerón también se reflejó en el ámbito cultural. Bajo su guía, el emperador mostró interés por la poesía y las artes, llegando incluso a escribir y recitar versos en público. Aunque Séneca intentaba canalizar estas inclinaciones hacia actividades inofensivas, el afán artístico de Nerón pronto se convirtió en una obsesión que descuidaba las responsabilidades de gobierno. El filósofo veía con preocupación cómo su pupilo se alejaba de los principios que había intentado inculcarle. En sus escritos de este periodo, Séneca dejó entrever su desilusión. Obras como las Epístolas Morales y De Vita Beata muestran la tensión entre la vida ideal del sabio y la realidad de la corte. El contraste entre el ideal estoico y la corrupción del poder era cada vez más doloroso para él. Estas reflexiones revelan un hombre que, a pesar de su posición cercana al trono, se sentía atrapado en una situación contradictoria. La relación con Nerón, que comenzó como una esperanza de formar a un gobernante virtuoso, terminó convirtiéndose en una fuente de desencanto. Séneca fue testigo de cómo su pupilo se alejaba de la moderación y abrazaba el despotismo. Aunque intentó mantener su papel como consejero, sabía que el destino del emperador ya estaba marcado por sus excesos. El filósofo, en silencio, empezaba a preparar su propio retiro de la vida pública. En conclusión, la influencia de Séneca sobre Nerón fue significativa pero limitada. Logró encaminar los primeros años de su reinado hacia la estabilidad y la justicia, pero no pudo evitar que el joven emperador sucumbiera a la ambición, la crueldad y la autocomplacencia. Su papel como maestro y consejero fue un intento noble de aplicar la filosofía estoica al gobierno de Roma, aunque finalmente
se vio desbordado por la fuerza de la realidad política y por el carácter del propio Nerón. Capítulo 8. La caída en desgracia. La influencia de Séneca sobre Nerón comenzó a desvanecerse tras la muerte de Burro en el año 62 después de Cristo. Sin su aliado en la guardia pretoriana, el filósofo quedó aislado en la corte. Nerón, cada vez más confiado en su poder absoluto, se rodeó de aduladores que reforzaban sus caprichos y desviaban su atención de los consejos de moderación. La figura de Séneca, que antes había sido indispensable, empezó a ser vista como una sombra incómoda en el entorno imperial. La relación maestro-discípulo, que alguna vez estuvo marcada por la confianza, se deterioró rápidamente. Nerón no aceptaba ya las advertencias ni los intentos de orientación. El emperador prefería rodearse de quienes celebraban sus inclinaciones artísticas y hedonistas. Séneca, consciente del cambio, adoptó una postura cada vez más discreta, limitándose a intervenir solo en asuntos inevitables. Su voz de consejo se apagaba en medio de un palacio dominado por la intriga y la complacencia. La acumulación de riqueza por parte de Séneca se convirtió en un arma que sus enemigos utilizaron contra él. Aunque el filósofo defendía en sus escritos la austeridad, había amasado una gran fortuna, gracias a préstamos y propiedades. Sus críticos lo acusaban de hipocresía, señalando la contradicción entre sus enseñanzas estoicas y su estilo de vida. Estas acusaciones debilitaron aún más su prestigio político, presentándolo como un hombre que no practicaba lo que predicaba. A pesar de los cuestionamientos, Séneca intentó mantener una posición de equilibrio. Redactaba discursos para Nerón, buscaba mediar en conflictos y procuraba dar al Senado una imagen de estabilidad. Sin embargo, sus intervenciones tenían cada vez menos efecto. Nerón ya no necesitaba a su antiguo tutor y comenzaba a verlo con desconfianza. El filósofo pasó de ser consejero de confianza a sospechoso de tener ambiciones ocultas. La distancia entre ambos se volvía insalvable. En el año 62 d.C., Séneca pidió oficialmente retirarse de la vida pública, alegando motivos de salud y el deseo de dedicarse a la filosofía. Aunque Nerón aceptó, lo mantuvo bajo vigilancia, desconfiando de sus intenciones. Este retiro marcó el inicio de su verdadera caída. El filósofo pasó de ocupar los primeros lugares en la corte a un aislamiento vigilado, donde cualquier movimiento podía ser interpretado como una amenaza contra el emperador. La tensión aumentó con la conspiración de Pisón en el año 65 d.C., un complot que buscaba asesinar a Nerón y restaurar el poder en manos del Senado. Aunque no existen pruebas concluyentes de la participación de Séneca, su nombre fue asociado al movimiento por su prestigio y su influencia pasada. El emperador, siempre desconfiado, vio en esto la excusa perfecta para deshacerse de su antiguo maestro. La cercanía que alguna vez los unió se convirtió en motivo de sospecha. La conspiración de Pisón implicó a decenas de senadores, caballeros y oficiales. Nerón reaccionó con una ola de ejecuciones que sembró el terror en Roma. En medio de estas represalias, el nombre de Séneca apareció entre los sospechosos. El filósofo fue acusado de haber tenido conocimiento del complot y de no haberlo denunciado. Aunque su participación nunca pudo demostrarse, la sola sospecha fue suficiente para condenarlo. Nerón no estaba dispuesto a perdonar a quien representaba su pasado de moderación. El ambiente en Roma se tornó hostil para Séneca. Sus antiguos discípulos y seguidores se distanciaron para no ser asociados con él. Sus enemigos aprovecharon el momento para atacar su reputación y señalarlo como un conspirador enmascarado. El filósofo, que alguna vez había sido símbolo de sabiduría en la corte, se convirtió en un hombre rodeado por la desconfianza y el miedo. El peso de la política romana lo empujaba hacia un desenlace inevitable. La caída en desgracia de Séneca no fue solo política, sino también moral. Se vio obligado a confrontar la contradicción entre sus ideales filosóficos y la vida que había llevado en la corte. Su silencio frente a los crímenes de Nerón, su apoyo escrito al asesinato de Agripina
y su enriquecimiento excesivo se volvían ahora contra él. El filósofo parecía prisionero de un destino que lo obligaba a pagar por las concesiones hechas en nombre de la prudencia y la supervivencia. Aún en este contexto de acusaciones, Séneca intentó reafirmar su dignidad filosófica. Sus escritos de estos años reflejan un tono más íntimo y reflexivo, marcado por la conciencia de que su final estaba cerca. La muerte se presentaba ya no como una amenaza, sino como una liberación. El filósofo se preparaba espiritualmente para el desenlace, reafirmando en sus textos la enseñanza estoica de que nadie puede arrebatarle al sabio la libertad interior. El vínculo con Nerón se redujo a la vigilancia y a la desconfianza. El emperador, temeroso de perder el control, no dudó en apartar de su lado a quien alguna vez había considerado un guía. Séneca comprendió que su destino estaba sellado. El maestro del poder había caído víctima de ese mismo poder en un ciclo que revelaba la fragilidad de la virtud frente a la ambición desenfrenada. La tragedia de su relación con Nerón se consumaba con el distanciamiento definitivo. El filósofo ya no tenía lugar en la vida política de Roma. Su retiro forzado lo obligó a refugiarse en la escritura y la meditación. Las epístolas morales a Lucilio reflejan este momento de recogimiento, donde Séneca transmite con serenidad las lecciones aprendidas de su vida. En estas cartas se observa la madurez de un hombre que, pese a la desgracia, buscaba dejar un legado de sabiduría para las generaciones futuras. Su voz seguía viva, aunque su figura pública estuviera condenada. El clima de terror instaurado por Nerón hacía imposible cualquier defensa. Quienes eran acusados rara vez podían probar su inocencia, y la condena llegaba con rapidez. Séneca lo sabía y aceptó su destino con calma. La caída en desgracia, lejos de quebrarlo, lo devolvió a sus raíces filosóficas. La adversidad se convirtió nuevamente en un escenario donde poner en práctica los principios estoicos de fortaleza, serenidad y aceptación del destino. El final de su influencia política no significó la desaparición de su pensamiento. Al contrario, fue en estos años de desgracia cuando escribió algunas de sus obras más profundas. La contradicción entre su caída en la corte y su grandeza intelectual muestra el contraste entre la fragilidad de lo externo y la fuerza de lo interior. Séneca ya no podía gobernar a Roma, pero aún podía gobernarse a sí mismo y enseñar a otros a hacerlo. Así, la caída en desgracia de Séneca fue al mismo tiempo un desenlace político y un renacimiento filosófico. Apartado del poder, encontró en la escritura y en la preparación para la muerte la oportunidad de vivir de acuerdo con los principios que siempre había defendido. Su relación con Nerón se quebró de manera irreversible, pero de ese fracaso surgió la voz más auténtica del filósofo. El hombre que había estado en el corazón del imperio se convirtió en un testigo lúcido de la fragilidad del poder y de la fuerza de la sabiduría interior. Capítulo 9. El legado literario y filosófico. El legado de Séneca no se mide únicamente por su papel en la política de Roma, sino sobre todo por la vastedad y profundidad de sus escritos. Su obra abarca tratados filosóficos, consolaciones, cartas y tragedias que influyeron decisivamente en la cultura occidental. En cada una de estas producciones dejó plasmada su visión estoica adaptada al contexto romano, marcada por la preocupación práctica de enseñar a vivir con virtud en medio de la adversidad. Uno de los aspectos más notables de su legado es su estilo literario. Séneca se apartó de los discursos largos y adornados característicos de otros autores para escribir de manera breve, clara y penetrante. Sus frases cortas y contundentes lo hacían accesible no solo para filósofos, sino también para lectores comunes. Este estilo directo permitió que sus ideas sobrevivieran al paso del tiempo y llegaran con fuerza hasta la modernidad. Su escritura es al mismo tiempo filosófica y poética. Las epístolas morales a Lucilio constituyen quizá la parte más valiosa de su obra. En ellas, Séneca expone de manera íntima y personal sus reflexiones sobre la vida, la muerte, el tiempo y la
Virtud. Estas cartas, escritas en su retiro, muestran a un hombre consciente de su fragilidad, pero decidido a extraer sabiduría de cada experiencia. La cercanía de su tono convirtió a las epístolas en una guía práctica de vida que trascendió los límites de Roma y se convirtió en un manual de ética universal. En tratados como De Vita Beata y De Brevitate Vitae, Séneca insistió en la importancia de aprovechar el tiempo. Para él, la mayoría de los hombres desperdiciaba su existencia en preocupaciones triviales, mientras que la verdadera vida consistía en cultivar el espíritu y buscar la sabiduría. Su mensaje sigue siendo actual. Vivir bien no depende de la duración de la vida, sino de la calidad con la que se enfrenta cada instante. Estas obras reflejan su obsesión por la fugacidad del tiempo. Otra contribución fundamental de Séneca fue su reflexión sobre la serenidad interior. En De Tranquilitate Animi, expone cómo alcanzar la calma del alma en medio de las dificultades. Frente a los excesos, las pérdidas y la inestabilidad, el filósofo defiende la moderación y la capacidad de gobernarse a sí mismo. Esta búsqueda de equilibrio interior se convirtió en un pilar del pensamiento estoico y en una influencia central para generaciones posteriores de pensadores y escritores. Su obra, De Providencia, ofrece una visión más teológica de la filosofía estoica. Allí plantea que la adversidad no es un castigo, sino una oportunidad que los dioses dan al hombre para fortalecer su espíritu. Esta concepción le permitió reconciliar el dolor personal y las desgracias con una visión del universo ordenado y justo. La adversidad, lejos de ser un obstáculo, era una prueba de la grandeza del alma. Esta perspectiva dio a sus textos un tono de consuelo y esperanza. Además de sus tratados filosóficos, Séneca escribió tragedias que adaptaban temas de la mitología griega al contexto romano. Obras como Fedra, Medea y Las Troyanas destacan por su intensidad dramática y su profundo análisis de las pasiones humanas. Aunque algunos críticos dudan de si todas las tragedias atribuidas a él fueron de su autoría, la mayoría coincide en que estas piezas influyeron notablemente en el teatro renacentista europeo, inspirando a autores como Shakespeare y Corneille. En sus tragedias, Séneca exploró la naturaleza destructiva de las pasiones, especialmente la ira, la ambición y los celos. Estas obras funcionaban como una prolongación de su filosofía, mostrando en escena lo que en sus tratados explicaba en teoría. El teatro para él era una forma de ilustrar los peligros del descontrol emocional y de subrayar la necesidad del autocontrol. Así, unió el arte literario con el pensamiento filosófico, enriqueciendo ambas tradiciones. La crítica a la riqueza y al lujo excesivo es otro de los temas recurrentes en su obra. Aunque él mismo fue acusado de acumular grandes bienes, sus escritos insisten en que la verdadera riqueza no consiste en poseer mucho, sino en necesitar poco. El filósofo exhortaba a valorar lo esencial y a desconfiar de los placeres que esclavizan. Esta tensión entre su vida y sus palabras fue motivo de debate, pero no disminuyó la fuerza de su mensaje contra la corrupción moral de Roma. El valor pedagógico de sus escritos también debe resaltarse. Séneca concebía la filosofía como un ejercicio práctico, destinado a transformar la vida de quienes la practicaban. No buscaba impresionar con abstracciones, sino ofrecer consejos concretos para enfrentar la enfermedad, la pobreza, la muerte o el poder. En este sentido, su obra es más un diálogo con la vida que una especulación académica. Por eso, fue leído no solo por filósofos, sino por hombres de Estado, escritores y ciudadanos comunes. El impacto de Séneca se extendió mucho más allá de su tiempo. Durante la Edad Media, sus textos fueron ampliamente difundidos y comentados por teólogos cristianos, que encontraron en él afinidades con su doctrina moral, la insistencia en la fortaleza del espíritu, la aceptación del destino y la brevedad de la vida, resonaban con la espiritualidad cristiana. De hecho, algunos llegaron a considerar a Séneca como una figura casi precursora del pensamiento cristiano. En el Renacimiento,
su influencia alcanzó un nuevo auge. Sus tragedias fueron traducidas y representadas en las cortes europeas, y sus tratados filosóficos se convirtieron en fuente de inspiración para humanistas que buscaban unir sabiduría antigua con valores modernos. La claridad de su estilo y la universalidad de sus reflexiones hicieron que fuera considerado un modelo de escritura y pensamiento moral. Su voz trascendía el tiempo y los contextos culturales. En la filosofía moderna, pensadores como Montaigne, Pascal y Descartes encontraron en Séneca un referente. Sus reflexiones sobre la muerte, el tiempo y la serenidad interior influyeron en el pensamiento existencial y en la ética racionalista. Incluso hoy, su obra sigue siendo leída como una guía práctica para enfrentar los desafíos contemporáneos. La vigencia de sus ideas muestra que su legado no quedó anclado en la Roma antigua, sino que sigue siendo fuente de sabiduría. El legado de Séneca también radica en la paradoja de su vida. Fue un filósofo que defendió la austeridad, pero acumuló riqueza, que predicó la libertad interior, pero vivió bajo la sombra del poder imperial. Esta contradicción, lejos de invalidar su obra, la vuelve más humana. Sus escritos reflejan la lucha constante entre los ideales y las exigencias de la realidad. Su enseñanza más duradera es que la filosofía no es un estado perfecto, sino un camino de esfuerzo continuo. En suma, el legado literario y filosófico de Séneca se encuentra en su capacidad de transformar la experiencia personal en sabiduría universal. Sus cartas, tratados y tragedias ofrecieron a Roma y al mundo un testimonio de fortaleza frente a la adversidad y de búsqueda de la virtud en medio de la corrupción. A través de sus palabras, el filósofo cordobés dejó un faro que ilumina hasta nuestros días, recordando que la verdadera libertad se encuentra en el gobierno de uno mismo. Capítulo 10. La muerte de Séneca. La muerte de Séneca constituye uno de los episodios más recordados de la Roma imperial, no solo por las circunstancias políticas que la rodearon, sino también por la manera en que el filósofo enfrentó su final. En el año 65 d.C., tras el descubrimiento de la conspiración de Pisón contra Nerón, Séneca fue acusado de participar, o al menos de haber tenido conocimiento del complot. Aunque no existían pruebas claras de su implicación, el emperador aprovechó la ocasión para deshacerse definitivamente de su antiguo tutor. Nerón, temeroso de la influencia que Séneca aún podía ejercer sobre algunos sectores de Roma, le envió un mensaje ordenándole que pusiera fin a su vida. La condena al suicidio era una práctica común en la élite romana, considerada una forma de preservar la dignidad y evitar la humillación de la ejecución pública. El filósofo recibió la noticia con serenidad, aceptando su destino como parte del orden natural de las cosas, tal como había defendido en sus escritos. La escena de su muerte fue narrada por Tácito con gran detalle, convirtiéndose en un símbolo de la coherencia entre sus ideas y su conducta. Séneca, acompañado de su esposa Paulina y algunos amigos, escuchó la orden imperial y se dispuso a cumplirla sin vacilaciones. Consoló a los presentes, afirmando que la muerte no era un mal, sino la liberación del alma de las ataduras del cuerpo. Sus últimas palabras fueron un ejercicio práctico de la filosofía que había predicado toda su vida. Siguiendo la costumbre de la época, Séneca se abrió las venas en los brazos. El proceso fue lento debido a su edad avanzada y a la debilidad de su cuerpo. Ante la tardanza de la muerte, pidió que también se le abrieran las venas de las piernas y tobillos. Mientras la sangre fluía lentamente, conversaba con sus discípulos sobre la firmeza del sabio frente a la adversidad. La escena era tanto un acto de dolor físico como una lección filosófica para quienes lo rodeaban. Paulina, su esposa, intentó compartir su destino cortándose también las venas. Según las fuentes, lo hizo por amor y lealtad, pero fue detenida y atendida por los soldados, quienes recibieron la orden de Nerón de salvarla. Sobrevivió, aunque con secuelas físicas, y pasó el resto de su vida como un ejemplo de fidelidad a su esposo. Este episodio aumentó la carga trágica y emotiva de la muerte de Séneca,
mostrando cómo su filosofía influía también en quienes lo acompañaban. Al ver que la muerte por desangramiento se prolongaba demasiado, Séneca pidió que le administraran veneno, probablemente cicuta, similar al que había puesto fin a la vida de Sócrates. Sin embargo, su cuerpo debilitado no respondió como se esperaba. Finalmente, ordenó ser trasladado a un baño de vapor, con la intención de acelerar el proceso mediante la sofocación con el vapor caliente. Allí, debilitado y exhausto, encontró el final de su vida. El baño de vapor, descrito por Tácito, se convirtió en el escenario definitivo de su partida. Mientras el vapor lo envolvía y su cuerpo se debilitaba, Séneca continuó mostrando serenidad. La muerte llegó lentamente, pero sin quebrar su espíritu. La escena fue interpretada como la culminación de una vida dedicada al ideal estoico, la aceptación tranquila de lo inevitable y el dominio sobre el miedo a la muerte. Su final fue al mismo tiempo cruel y ejemplar. El contraste entre Nerón y Séneca quedó grabado en la memoria de Roma. Mientras el emperador se hundía en el despotismo y la crueldad, el filósofo enfrentaba la muerte con dignidad y coherencia. La figura de Séneca, en su último acto, adquirió un carácter casi heroico, simbolizando la resistencia moral frente a la tiranía. Su muerte no debilitó su legado, sino que lo engrandeció, convirtiéndolo en un modelo de fortaleza para generaciones posteriores. La noticia de su muerte se propagó rápidamente por Roma y más allá. Para muchos, fue vista como un sacrificio impuesto por la desconfianza de un tirano, pero también como la confirmación de la grandeza del filósofo. Sus discípulos conservaron sus escritos y su ejemplo, transmitiendo la imagen de un hombre que había sabido vivir y morir de acuerdo con sus principios. La coherencia entre su pensamiento y su final lo convirtió en una figura de referencia. El recuerdo de su muerte inspiró a pensadores, escritores y políticos durante siglos. Para los estoicos, fue la prueba de que la filosofía podía guiar al hombre en los momentos más extremos. Para los cristianos, representaba un ejemplo de aceptación del sufrimiento y de confianza en la trascendencia del espíritu. La muerte de Séneca se convirtió así en un puente entre diferentes tradiciones, consolidando su lugar en la historia intelectual de Occidente. Algunos críticos han señalado las contradicciones de su vida, su cercanía al poder, su riqueza y su silencio frente a ciertos abusos. Sin embargo, su muerte se percibe como una redención, un acto final en el que mostró lo mejor de su enseñanza. El hecho de no huir ni resistirse, de aceptar la condena con calma, confirmó la fuerza de su filosofía. Su coherencia en ese instante crucial le devolvió la grandeza que muchos creían perdida. El suicidio de Séneca también tuvo un significado político. Representaba la ruptura definitiva entre el filósofo y el emperador y mostraba el deterioro moral del régimen de Nerón. La eliminación de su antiguo maestro fue vista como una señal de la tiranía desbordada del joven gobernante. Con la muerte de Séneca, Roma perdía a uno de sus consejeros más sabios y quedaba más expuesta a los caprichos de un emperador sin frenos. En sus últimas horas, Séneca demostró que la filosofía no era para él un simple discurso, sino una forma de vida. Aceptar la muerte, consolar a sus amigos y mantener la calma en medio del dolor fueron gestos que resumieron todo su pensamiento. Su final no fue solo un desenlace personal, sino una lección colectiva. Mostró que la libertad del sabio consiste en no temer al destino y en encontrar serenidad, incluso en la adversidad más extrema. La muerte de Séneca, más allá de las circunstancias trágicas, fue también un acto pedagógico. Para sus discípulos y para la posteridad, encarnó la enseñanza de que la vida debe vivirse con conciencia y que la muerte, lejos de ser un mal, es parte natural de la existencia. Su final transmitió la idea de que lo esencial no es evitar el dolor o prolongar la vida a toda costa, sino enfrentar cada situación con integridad y sabiduría. Así, el final de Séneca quedó grabado como uno de los momentos más significativos de la historia romana. Su muerte no fue solo la consecuencia de una conspiración fallida,
sino la culminación de una vida dedicada a la búsqueda de la virtud. A través de su serenidad y fortaleza, el filósofo cordobés mostró al mundo que la verdadera grandeza no reside en el poder ni en la riqueza, sino en la capacidad de enfrentar la muerte con dignidad y sin miedo. Capítulo 11. Curiosidades sobre Séneca. Una de las curiosidades más destacadas de Séneca es que, a pesar de ser uno de los filósofos que más escribió contra la acumulación de riquezas, llegó a ser uno de los hombres más ricos de Roma. Sus préstamos a comunidades enteras, especialmente en Britania, generaron enormes intereses que acrecentaron su fortuna. Esto provocó críticas de sus contemporáneos y un contraste evidente con sus enseñanzas, lo que alimentó el debate sobre la coherencia entre sus palabras y su vida. Otra curiosidad es que Séneca no solo fue filósofo, sino también un prolífico dramaturgo. Sus tragedias, inspiradas en mitos griegos, influyeron profundamente en el teatro europeo del Renacimiento. Autores como Shakespeare, Corneille o Racine se inspiraron en su manera de retratar las pasiones humanas y la violencia de los destinos trágicos. Aunque en su tiempo no tuvieron la misma difusión que sus tratados filosóficos, con el tiempo alcanzaron gran relevancia en la historia de la literatura. A pesar de haber sido acusado de participar en conspiraciones contra Nerón, no hay pruebas sólidas que confirmen su implicación. Muchos historiadores creen que su condena fue más una excusa de Nerón para librarse de él que un reflejo de su verdadera participación. El filósofo ya estaba retirado de la vida pública, lo que hace pensar que fue víctima de la paranoia y desconfianza del emperador, más que de una acción política directa contra el poder. Séneca también tuvo un fuerte interés por las ciencias naturales. En su obra Naturales Cuestiones abordó temas de meteorología, astronomía y fenómenos naturales como los terremotos y los eclipses. Aunque sus explicaciones no siempre fueron correctas, muestran a un pensador curioso que buscaba comprender el mundo físico además del moral. Este aspecto de su obra fue menos conocido, pero revela su afán por abarcar todas las dimensiones de la experiencia humana. Se cuenta que Séneca practicaba ejercicios de austeridad, dedicando algunos días al mes a vivir como si fuera pobre. Vestía ropas sencillas, comía los alimentos más humildes y dormía en el suelo. Con esto, buscaba entrenar su espíritu para soportar la adversidad y demostrar que la felicidad no dependía de los lujos. Este hábito era coherente con la filosofía estoica, que enseñaba a prepararse para la pérdida de los bienes externos como forma de fortalecer el alma. Un detalle curioso de su vida personal es su relación con su hermano Galión, quien fue procónsul de Acaya. Galión aparece mencionado en los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento, por haber tenido contacto con el apóstol Pablo. Este lazo familiar convirtió a Séneca, de manera indirecta, en una figura cercana a la historia del cristianismo primitivo, aunque no hay evidencia de que hubiera un vínculo personal entre él y Pablo. En la Edad Media, circuló una supuesta correspondencia entre Séneca y el apóstol Pablo. Aunque más tarde se demostró que era apócrifa, estos textos reflejan la admiración que los pensadores cristianos sentían por el filósofo. La afinidad entre algunos de sus escritos y principios del cristianismo, como la austeridad y la aceptación del sufrimiento, llevó a muchos a considerarlo casi como un precursor de la fe cristiana. Este mito reforzó su prestigio en tiempos medievales. Otro aspecto llamativo es que, aunque Séneca abogaba por la moderación, en la práctica debía convivir con el lujo de la corte romana. Su posición como tutor y consejero de Nerón lo obligaba a participar en un entorno lleno de ostentación. Este contraste entre su entorno y sus enseñanzas generó un dilema constante en su vida, que se refleja en sus textos, donde a menudo admite la dificultad de vivir plenamente de acuerdo con los ideales estoicos. Su estilo de escritura también es motivo de curiosidad. A diferencia de otros filósofos que preferían largas disertaciones, Séneca cultivó la brevedad y la contundencia. Sus frases se convirtieron en máximas que podían recordarse fácilmente, lo que explica en parte la gran difusión de su obra.
Esta capacidad de síntesis lo hizo especialmente influyente en épocas posteriores, cuando sus ideas fueron citadas como proverbios o sentencias de sabiduría práctica. Aunque era filósofo, Séneca no desdeñaba el uso de imágenes poéticas y literarias en sus textos. De hecho, muchos pasajes de sus cartas y tratados tienen un tono más literario que académico. Esto le permitió conectar con un público más amplio y dar a la filosofía un carácter accesible y humano. Esta cualidad literaria fue uno de los factores que hicieron que su obra sobreviviera a la caída del Imperio Romano y llegara hasta el presente. En su juventud, Séneca practicó el vegetarianismo, inspirado por las enseñanzas pitagóricas. Durante un tiempo se abstuvo de consumir carne, convencido de que esta dieta purificaba el alma y ayudaba a mantener el autocontrol. Sin embargo, más adelante, abandonó esta costumbre, en parte por las críticas que despertaba en Roma. Aún así, esta etapa muestra su disposición a experimentar con formas de vida que reforzaran la disciplina filosófica. Las tragedias de Séneca tuvieron un uso particular en su época. No estaban destinadas a representaciones públicas en grandes teatros, sino a lecturas privadas o recitaciones en círculos reducidos. Este detalle explica su estilo retórico y filosófico, que muchas veces parecía más pensado para la reflexión moral que para el espectáculo. En esto su dramaturgia se diferencia de la tradición griega, con un carácter más introspectivo y meditativo. Una anécdota transmitida por las fuentes es que Calígula, envidioso de su talento oratorio, pensó en condenarlo a muerte, pero desistió porque creía que la frágil salud del filósofo lo llevaría pronto a la tumba. Este detalle refleja no solo la peligrosidad de la política romana, sino también la resistencia física de Séneca, que logró vivir muchos años a pesar de su constante debilidad. Su supervivencia fue casi un desmentido al juicio precipitado del emperador. En su obra se perciben frecuentes reflexiones sobre la amistad, un tema que no siempre ocupaba un lugar central en otros filósofos estoicos. Para Séneca, el vínculo entre amigos era una de las expresiones más altas de la virtud. Defendía que la amistad verdadera se basaba en la confianza, la lealtad y la búsqueda del bien común, más que en la utilidad o el placer. Este énfasis lo convierte en un pensador especialmente humano dentro de la tradición estoica. Finalmente, una curiosidad notable es la influencia que sus escritos han tenido en contextos muy diversos a lo largo de la historia. Desde monjes medievales hasta políticos modernos, desde dramaturgos renacentistas hasta filósofos existencialistas, todos han encontrado en Séneca una fuente de inspiración. Su capacidad para hablar de la muerte, el tiempo y la serenidad con palabras simples y profundas explica por qué, siglos después de su muerte, sigue siendo considerado uno de los sabios más universales de la antigüedad. Tales de la antigüedad, 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 tales de la antigüedad.